Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta primera clase en formato asincrónico del ramo Business Plan, o en español, ¿cierto? Plan de negocio. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente vamos a conocer para qué sirve un plan de negocio, qué significa un plan de negocio. Además, vamos a seguir con el trabajo realizado en clase sobre la empresa Stigma. Nosotros ya tuvimos una primera actividad. Bueno, y aprovecho de comentarles de inmediato que revisando el Miro veo que no todos han cumplido con la consigna el primer trabajo. Estábamos analizando, ¿cierto?, cuáles son las problemáticas de Stigma, recordándoles siempre que un proyecto o un buen plan de negocio nace desde una necesidad de un público objetivo. Entonces, esta reflexión de equipo es importante que la terminen. Hay muy pocos equipos que lograron terminar esta parte. Entonces, ¿por qué ahora les voy a dar la reflexión de por qué trabajamos así? Bueno, toda empresa, como les digo, nace de una oportunidad de negocio y esta oportunidad de negocio la brinda una necesidad que sufre un cliente. ¿Ya? Esta necesidad muchas veces es representada por una problemática, un sufrir, un dolor que tiene un cliente y que necesita a alguien o algún producto que lo solucione. Por lo tanto, la primera pregunta en relación a cuál es la problemática que soluciona Stigma, ahí ustedes tienen que haber colocado su apreciación es referente a los servicios que ofrece. Es decir, ¿qué está pensando la persona al momento de tatuarse o de ponerse un piercing? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha de parte de él? ¿O qué es lo que está buscando? Puede estar buscando moda, puede estar buscando algún tipo de representatividad, es decir, expresarme a través de mi cuerpo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Esas son las necesidades a las que yo quiero que ustedes pudiesen haber llegado. ¿Quiénes son los afectados? Principalmente son los clientes en sí. Los clientes, los que sufren esta necesidad. Entonces ahí lo importante es que ustedes descubran quién es ese cliente. Y luego yo les pedí cuantificar. Yo creo que esa es la parte que más les costó, la que no entendieron. Cuando uno menciona la cuantificación, está hablando de cuántos clientes o cuántas personas están sufriendo dicha problemática. ¿Y por qué es tan importante este apartado, el punto 3? Porque la determinación, la cuantificación de ese mercado te permite determinar si realmente hay una oportunidad de negocio. Es decir, ¿hay posibilidades de que Stigma siga expandiéndose? Esta problemática en sí, esta necesidad de este público objetivo es representativa, ha ido en aumento, ¿ya? Ha aumentado, por ejemplo, la cantidad de personas que se tatúan o que se hacen piercing. Eso es más o menos la información que ustedes tenían que haber recopilado, pero la cuantificación se hace simplemente con un número. Para eso se aplican técnicas como el Censo 2017, por ejemplo, que te permite a ti cuantificar por sexo, por edad y por localidad cosas que ustedes tendrían que haber respondido como mínimo en el punto 2, que quiénes son estos afectados. Entonces ahí ya les di algunos tips para que logren terminar estos trabajos del Teams, recordándoles siempre que la plataforma Teams va a ser nuestro principal medio de verificación de trabajo en clase, ¿ya? Entonces teniendo eso en mente, teniendo claridad en que para yo armar un buen plan de negocio, lo primero que tengo que tener claro es la necesidad que estoy satisfaciendo, quiénes sufren esta necesidad, es decir, quiénes son mis clientes, y más o menos tener mapeado si este negocio es rentable o no a través de la cuantificación de este mercado. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir trabajando con la plataforma Miro. Primero vamos a introducirnos un poco en lo que es un plan de negocio para luego seguir con una actividad en Miro para que ustedes puedan completar unas siguientes tablas. Siempre bajo el mismo sistema de tener esta empresa guía, esta empresa Stigma, que es una empresa real, una empresa que a lo mejor ustedes son clientes o algún familiar o amigo ha sido cliente de esta empresa, una empresa bastante mediana acá en la región y bastante conocida. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios o inversionistas. También se emplea cuando se solicita créditos empresariales. El plan de negocios contiene tantos objetivos estratégicos como tácticos y puede ser informal o formal. Asimismo puede estar en una servilleta o en su cabeza o puede simplemente ser una lista de tareas pendientes. Si se les pregunta a los propietarios del negocio o empresarios promedios si tienen un plan, todos dirán, por supuesto. Pídeles que se lo expliquen y a usted, pídeles que se lo expliquen y a usted acabará muy probablemente con una perspectiva general de las metas principales. Es decir,
Un plan de negocio, ¿cierto? Es un instrumento estructurado, digamos como una investigación y luego un paso a paso que me permite a mí eh, hacer crecer el negocio principalmente. Lo puedo ver desde la perspectiva de generar un negocio desde etapa cero, es decir, visualizar oportunidades de negocio y crear, o si ya tengo una empresa, el plan de negocio me sirve para, por ejemplo, hacer crecer este negocio a través de la visualización de nuevas líneas de negocio que yo no había visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo parte con un proceso en donde primero investigamos qué está pasando, cuáles son las tendencias, qué está pasando con las personas, qué está pasando con la política, qué está pasando con el medio ambiente. eh, y todo esto, todo este análisis del macroentorno nos permite a nosotros detectar oportunidades y amenazas. Es decir, cómo nosotros aprovechamos esas oportunidades con nuestras fortalezas empresariales para generar nuevas tácticas o nuevas estrategias empresariales y crecer el negocio, o por lo menos que estas amenazas que nos presenta este entorno, que es sumamente competitivo, sumamente duro, no me eliminen el negocio. Es decir, cómo yo también me prevengo de que esas amenazas, por ejemplo, una nueva ley que se vaya a imponer para las pymes o para el trabajo de los microempresarios o las subidas de impuestos, ¿cómo hago yo a través de un plan para frenar el impacto negativo que me pueda generar una amenaza? Entonces podemos verlo por estos dos lados, aprovechar oportunidades o minimizar los impactos negativos de una amenaza del entorno. Entonces, un plan de negocio está compuesto por metas, unas metas que son, yo les recomiendo a un mediano plazo. Por lo general, antes se trabajaba siempre a largo plazo. Estoy hablando de cuando se empezaron a generar las primeras metodologías estratégicas. Estamos hablando de la década del 70, del 80, con Michael Porter, que es el gran, digamos, iluminado, el de las estrategias, el que nos dejó todos los documentos, todos los libros y las metodologías de trabajo de la estrategia. Él planificaba a 10 años. Y yo creo que tal vez algunos de ustedes también, sobre todo si han visto evaluación de proyectos, hay veces que algunos profesores les mandan a hacer evaluaciones de proyectos financieras a 10 años, lo cual yo diría que es algo un poquito más obsoleto, ¿ya? ¿Por qué lo digo así? Sirvió bien en los 70 porque el mundo no era tan caótico y tan cambiante y tan rápido como lo es ahora, ¿ya? En los 70 no había mucho acceso a internet, no había nada de las redes sociales, no había mucha información del mundo, por lo tanto, hacer una buena planificación a bastantes años te permitía a ti mantenerte vigente y competitivo. Ahora, las empresas tienen que ser capaces de adaptarse y aprovechar las oportunidades del momento, porque el mundo es más rápido, la información está ahí. Entonces, una oportunidad que se te brinda desde el entorno, tienes que aprovecharla y saber aprovecharla y de una manera rápida. Y esto, si tú eres demasiado estructurado, si tienes metas a muy largo plazo y no logras aprovechar esas oportunidades, finalmente es igual, aunque tengas un proceso estructurado de estrategia, no vas a llegar a buen puerto porque el hecho de tener, digamos, como esta visión sesgada, como los caballos, ¿cierto?, que solo miran hacia ese horizonte, te impedirá defenderte de algunas amenazas importantes o aprovechar algunas oportunidades. De hecho, el tema estratégico ahora se cambió. Ahora, por lo general, lo que trabaja las grandes empresas como Google son los sistemas de OKR, que son metas de todas formas, pero un poquito más a corto plazo y mucho más aterrizadas. Cosa de que tú te enfoques, por ejemplo, tú puedes generar un plan de negocio anual y tienes metas claras que las puedes establecer mensuales. Por ejemplo, necesitamos aumentar la cantidad de ventas al menos un 2% mensual, cosa de que al final de año cumplamos con esta meta más grande, ¿ya? Y de esta manera, con metas un poquito más a cortoplacista, pero aún así ligadas a una estrategia, te permite a ti ser más flexible y también aprovechar oportunidades. Una cosa son las metas, ¿cierto?, que son, digamos, como nuestros KPI, las cosas que tenemos que cumplir, pero necesitamos sí o sí la investigación. ¿Qué está pasando? Lo que les mencionaba. ¿Qué está pasando en mi macroentorno? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo los caracteres tecnológicos o las nuevas innovaciones tecnológicas pueden ayudarme a mí a potenciar mi negocio? O, al contrario, tal vez está existiendo una nueva tecnología que finalmente me va a destruir el negocio porque hace lo que estoy haciendo yo de una manera mejor, más barata y más ágil. Entonces, esta investigación constante, esta visión mundial, por así decirlo, esta visión global, es importantísima y constantemente estar revisándola para poder ser adaptativo, ya, para poder adaptarse. Finalmente, como les mencionaba, todo esto está ligado a estrategias empresariales. Es decir, yo necesito un horizonte, ¿ya? Si bien está bien ser un poquito más flexible, pero eso no quiere decir que sea el lote, ¿ya?
Tiene que haber una planificación, que yo les recomiendo que sea una planificación a 3 años máximo, porque a 3 años, digamos, es como el ritmo cambiante de las nuevas tecnologías, de pasar una tecnología a otra. Por lo tanto, la estrategia se mantiene, las metodologías de estrategia y generación de estrategias se van a mantener, las que creó Michael Porter, pero lo que vamos a tratar de hacer es ser un poquito más flexible, no ser tan rigurosos como esa metodología nos decía, sino más bien empezar a adaptarnos a este entorno cambiante, a esta incertidumbre mundial que tenemos y generar estos finalmente planes de negocio más adaptativos, más interesantes, mucho más cortoplacistas, pero igual de potentes e importantes como un plan estratégico más a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, la idea sería que nosotros a través de esta investigación pudiésemos presentarle diversos planes de negocio a Stigma, que va a ser nuestro caso de estudio, ¿cierto?, en este transcurso de este semestre, o más bien del módulo 1, porque tal vez igual sería bueno ir cambiando, lo vamos a ir viendo en el camino, pero la idea es que cada uno de ustedes pueda presentarle un plan de negocio a Stigma, ¿ya? Esto, por eso lo trabajamos en el Miro. Yo le voy a dar el pase a Mauricio, que es el dueño de Stigma, para que pueda entrar al Miro y pueda revisar, pueda ver el resultado de su trabajo y tal vez ahí le dan luces de algo que está cambiando y que tal vez él no se ha percatado, ¿ya? Y que pueda tomar estos planes de negocio como para profundizar y mejorar su empresa. Bueno, tenía, ¿cierto?, acá ¿cuánto se llama? Un juego para que nosotros conversáramos, pero como estamos en formato sincrónico, lo vamos a dejar de lado. Pero sí vamos a responder la pregunta. La pregunta es, ¿para qué sirve un plan de negocio? Bueno, para hacer un plan de negocio tiene muchos objetivos, tiene muchas metas. Yo puedo utilizar el plan de negocio para uno o más de las cosas que les voy a mencionar. Por ejemplo, yo puedo hacer un plan de negocio para obtener financiamiento para una empresa, para empezar un negocio, ¿ya? Hay veces que, no sé, si tú quieres ir y solicitar un crédito bancario, eres un emprendedor inicial, tienes que ir con una propuesta, tienes que ser capaz de convencer a ese ejecutivo de, oye, confía en mí, este es mi plan de negocio, estos son mis números, estas son mis proyecciones de venta, esto es lo que yo he investigado, estos son los negocios, por ejemplo, similares que también han tenido buenos resultados, cosa de que tú vayas con un argumento a pedir ese financiamiento, ¿ya? Ya sea para empezar un nuevo negocio o, como bien dice el segundo punto, para ampliarlo, es decir, para mejorarlo. Tal vez necesito un crédito importante que yo sé que el banco tal vez lo va a dudar. No estoy hablando de estos créditos que te pasan, ¿cierto?, desde una página web que simplemente te hacen un evalúo rápido a través de un software y te dicen sí o no. No, acá estamos hablando de créditos para empresas, lo cual es más difícil. Tiene que haber una conversación con un ejecutivo, el banco tiene que captar y tener confianza en ti para poder optar y entregarte estos millones. Entonces, también me sirve, si yo voy con un buen plan de negocio, me va a dar más crédito a mí, en el sentido de ser una persona mucho más responsable, mucho más ordenada y tener un negocio más o menos armado de acá a futuro. Ser más organizado y aumentar las probabilidades de éxito, lo que hemos hablado. Identificar el valor de su negocio y preparar un plan para vender su negocio. Eso también es importante, el exit, ¿ya? Cuando nosotros queremos retirarnos de este negocio, la idea es que nosotros no nos retiremos porque el negocio está fracasando. Al contrario, muchas personas arman negocios por una idea innovadora, pero lo que quieren es buscar el exit. Es decir, yo genero la idea, plasmo el negocio, lo hago crecer un poco y cuando ya están dando, lo vendo, ¿ya? Se lo vendo a una persona para que continúe con esto y yo me considero como una persona bastante creativa, estoy hablando yo como un supuesto, ¿cierto? Y voy a empezar otro negocio. Hay muchas personas que se dedican a eso, a empezar los negocios y luego venderlos, por eso se llama buscar el exit, buscar rápidamente la salida, para adquirir ese financiamiento que te permite iniciar otro proyecto. Elaborar un plan de compras de un negocio, ¿ya? Crear un plan de sucesión administrativa para facilitar su retiro, revitalizar su negocio, identificar nuevos mercados y oportunidades de negocio. Esto es importante. Yo creo que acá nos vamos a centrar de cara a este ejercicio con la empresa Stigma. Yo creo que hagan ustedes un plan de negocio justamente para eso. Identificar nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio y que ustedes le digan al señor Mauricio o el Banana para los amigos, oye, ojo, acá hay una oportunidad de negocio que no viste y que fácilmente tu negocio, por la infraestructura, el capital humano que tienes, el financiamiento que tienes, puedes fácilmente implementar estas nuevas líneas de negocio que te van a permitir crecerlo, ¿ya?
ya sea con una expansión tal vez territorial, es decir, oye, podemos irnos a Serena porque ya hay un boom, o sea, o la gente de Serena tiene una cultura distinta a la de Atacama, o lo que sea, ¿ya? Ustedes bajo la investigación podrán definir algún plan de negocio que le permita a Stigma crecer. Reorganizar para permitirse más tiempo lejos del negocio, elaborar un plan financiero para mejorar la rentabilidad, reducir su margen de error y aumentar la rentabilidad a través de la rigurosa administración del personal y de los recursos, así como apalancar las condiciones de mercado. Eso también es muy interesante, sobre todo para el trabajo con pymes, ya sean medianas o pequeñas. Es difícil que un emprendedor tenga todos los protocolos necesarios para llevar a cabo una empresa. Así como lo son las grandes empresas, que tienen departamentos, que tienen todo ordenadito, ¿cierto? Que tienen responsables, gerentes, jefes de turno, etcétera, etcétera. El emprendedor o el empresario mediano, pequeño, por lo general es un poquito más lote, por lo general no tiene todo eso cubierto. Y piensa que estas metodologías o estas maneras de estructurarse son más de las grandes empresas. Y todo lo contrario, las grandes empresas llegaron a ser grandes justamente porque implementaron este tipo de procesos más rigurosos en sus procesos productivos. Entonces, también es interesante tal vez armar un poco o ordenar un poco el cuento a esta empresa Stigma, descubriendo realmente, por ejemplo, si tiene algo tan trivial, o no trivial, sino tan tal vez tan fácil para nosotros como es una buena estructuración del capital humano o un buen sistema de reclutamiento. ¿Ya? Todo esto parte como un plan de negocio, ustedes establecen el objetivo de este plan de negocio, ya sea mejorar procesos, ya sea visualizar nuevas oportunidades de negocio, etcétera. Pero lo que estamos buscando siempre nosotros es, a través de estos planes que nosotros les vamos a crear, que el negocio tenga algún beneficio, ya sea de ordenamiento o ya sea de aprovechar oportunidades de negocio. Clarificar metas, objetivos, estrategia en una sociedad o corporación de múltiples directores y mejorar la eficiencia de administración de las operaciones. Todo esto lo podemos trabajar en un plan de negocio. Como les comentaba, puede ser uno de estos o un conjunto de estos objetivos, pero finalmente con un buen plan de negocio nosotros podemos cubrir todas estas aristas. Vamos a hablar ahora de los pasos, las 10 secciones para nosotros generar un plan de negocio, que es más o menos el esquema que vamos a seguir de trabajo de aquí en adelante. Partimos siempre con un análisis de la industria. Describe las tendencias, perspectivas de la demanda, barreras de acceso y crecimiento, afecto a la innovación y a la tecnología, afectos de la economía, papel del gobierno, salud, financiera de la industria. ¿Ya? Recordándoles siempre que la industria es un conjunto de empresas de un rubro en específico. ¿Ya? Eso, digamos que es la industria. En este caso podría ser la industria de los tatuajes, industria de los piercing o industria del arte corporal, mejor dicho, que tal vez ahí incorpora más involucra toda estos servicios dentro de un solo núcleo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que ver ahora, bueno, a través de las herramientas que yo creo que las han visto, el análisis de la industria, vamos a ver dos cosas. Primero que todo, el estado de la industria, es decir, en qué tipo de industria nos estamos embarcando, en una industria antigua, un poquito más nueva, completamente novedosa o ya moderada. Vamos a ir visualizando todas esas terminologías, pero también visualizar qué está pasando con el entorno en relación a, oye, ¿cómo están las políticas? Se nos vienen fuertes cambios políticos ahora en Chile y acá sí que quiero que le coloquen harto empeño en el análisis. Se nos viene una constitución nueva, se nos viene un nuevo presidente, ya hay información sobre, ¿cierto?, cuáles son los candidatos que van a estar ahí en la pelea, realmente en la pelea, pero es importante que vean la tendencia política en relación a los negocios pequeños y medianos, ¿ya? ¿Qué están pensando estos presidenciables en relación a las pymes? ¿Las quieren potenciar o se quieren ir por otro lado, quieren potenciar las grandes empresas? Esa información se busca, se visualiza en las noticias, en los periódicos, en los blogs, en las páginas de cada candidato. Eso es importante que empiecen a investigar desde el análisis PES, las políticas, el aspecto económico, qué está pasando en Chile, estamos en recesión, cómo se visualiza el crecimiento, vamos a tener acceso a financiamiento o no, etcétera. ¿Cómo está la parte social, por ejemplo? ¿Qué están pensando las personas, los clientes? ¿Cómo se comportan? ¿Qué están consumiendo? ¿De qué se están preocupando? Y los aspectos tecnológicos, como les decía, ¿qué está pasando con la tecnología en sí? Las tecnologías tal vez, no sé, imagínense que ustedes descubren que se está trabajando en una máquina que te tatúa inmediatamente desde tu casa, sin necesidad de ir a estos centros. Finalmente te están creando una tecnología que te va a romper el negocio. No sé si eso exista, no sé si eso esté pasando, es solamente una
tontera que se me ocurrió en el momento, pero aún así es importante de investigar. ¿Ya? Luego que hacen este análisis de entorno, donde como resultado existen amenazas o oportunidades, siguen con un análisis de mercado. ¿Qué es lo que es un análisis de mercado? Cuando hablamos de mercado, hablamos de un análisis del microentorno. Es decir, que sigue siendo fuera de nuestra organización, ¿ya? Pero es un entorno más cercano. Por ejemplo, ¿qué está pasando con nuestros competidores? ¿Ya? ¿Cuál es la propuesta de valor de esos competidores? ¿Qué tan posicionados están? ¿Cómo están los precios de esos competidores en base a lo que yo estoy ofreciendo? ¿Están ofreciendo más servicios que yo? ¿Se están diferenciando de cierta manera? ¿Están utilizando algún tipo de tecnología distinta a la mía? ¿Qué está pasando ahora con el poder de los sustitutos? Por ejemplo, ya, si yo estoy ofreciendo tatuaje y piercing o algún otro tipo de servicio, ¿cuál es el sustituto? Ahí hay que ver, tal vez la joyería tradicional es el sustituto, como unos típicos aros, tal vez. ¿Cómo está el mercado de ellos? ¿Qué está pasando? ¿Hay aumentado la cantidad de empresas que venden productos sustitutos? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los proveedores? Yo necesito algunos insumos y materias primas para poder desarrollar mi empresa. ¿Tengo acceso a ellos? ¿Cómo están las tintas? ¿Están evolucionando, no? Tal vez se están creando nuevas tintas que mejoran los resultados de los tatuajes. Imagínate, no sé, lo hace fluorescente, no sé, lo hace más duradero, etcétera. Entonces, el análisis de mercado te permite a ti visualizar, si bien seguimos siendo del entorno, recuerden cuando yo menciono entorno significa que no estoy viendo mi empresa, sino que lo que rodea a mi empresa, ¿ya? Pero esto es un aspecto más cercano que el de arriba. El análisis de la industria es, digamos, más macro, podemos ver incluso tendencias mundiales de ser necesario, pero acá sí estamos hablando de un entorno más cercano, como competencia directa, como proveedores, como clientes, como sustitutos, etcétera. Ese segundo punto lo vemos con las 5 fuerzas de Porter. Luego, el punto 1 y el punto 2 son los análisis del entorno, lo que me permite a mí detectar oportunidades y amenazas. Luego pasamos ya al punto 3 que hablamos de el análisis interno, en este caso producto y servicio. Definimos cuáles son nuestros insumos, mezclas de ventas, costos, ganancias, ampliación del servicio, posicionamiento del producto o ciclo de vida del producto y servicio. Es decir, ¿qué está pasando con lo que yo vendo? ¿Ya? ¿En qué categoría estamos? ¿Somos una categoría media, una categoría económica, una categoría deluxe? ¿Estamos realmente bien posicionados con nuestro servicio? ¿Somos el mejor rankeado en, por ejemplo, plataformas como Google? Ahí empezamos ya a investigar qué está pasando con nosotros, en este caso específico de nuestros productos y nuestros servicios. Identificamos ciertas fortalezas y debilidades. ¿En qué me destaco de mi proceso productivo? ¿Cuál es mi propuesta de valor potente? ¿Y en qué estoy fallando? ¿En qué me están ganando los competidores en relación a la propuesta de valor? ¿Ya? ¿Qué productos o servicios no estoy ofreciendo y que ellos sí? Ese sería el análisis primero interno, ¿ya? Luego pasamos a una pequeña descripción del negocio, ¿ya? Esto está muy relacionado, ¿cierto?, con la estrategia en sí. Tú para tener un norte, para llegar a un objetivo, primero tienes que saber quién eres, ¿ya? Por lo tanto, identificamos nuestra misión. La misión es lo que soy, lo que hago, para quién lo hago y dónde lo hago. Son las principales preguntas que tengo que responder. Pero la misión y la visión y los valores empresariales, digamos que son metodologías también muy antiguas, de los 70, por ejemplo, pero que hoy en día pueden ser bien aprovechadas a través de una buena plataforma de marketing. Por ejemplo, las grandes empresas están haciendo eso. Utilizan la misión y visión no como una declaración, no como un libro, no como siguen respondiendo las preguntas que yo le acabo de hacer, lo que hago, a quién lo vendo, cómo lo hago y dónde lo hago. Siguen respondiendo eso, pero lo hacen de una manera mucho más atractiva, mucho más marketera, cosa de que esto sea parte también de tu marketing, ¿ya? Entonces, describimos en el punto 4 qué somos, hacia dónde llegamos y cómo vamos a llegar. Es muy importante ese proceso, porque una cosa es lo que yo quiero, ¿cierto? Ser, pero yo tengo que llegar a ser esa empresa a través de ciertos valores empresariales, ¿ya? Luego vamos a hablar, cuando ya tenemos claro nuestro horizonte, lo que queremos llegar, vamos a hablar de estrategias de marketing, ¿cierto? Vamos a utilizar y definir nuestros canales de comunicación o nuestros canales de distribución en relación a la correcta determinación de nuestro mercado meta, ¿ya? ¿Quién es nuestro cliente y cómo ellos se están informando? Y además, ¿qué están utilizando? ¿Ya? Por lo general, no quiero que se sesguen simplemente a redes sociales, porque si bien es lo que está ahora en moda,
La gracia de la correcta determinación de un buen plan de marketing es la evolución constante. Las redes sociales cambian de público constantemente. Antes era Facebook el rey y señor, ahora en Instagram lo está como superando, ya nadie está utilizando Facebook, pero luego vienen plataformas como TikTok que le quitan posicionamiento a Instagram. Y quizás que esté pasando en este momento. Esto se ve relacionado netamente con el público objetivo, porque ustedes tal vez van a encontrar nuevas redes sociales, pero que apuntan a un público objetivo distinto, tal vez un público menor, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es, dependiendo de la correcta determinación y segmentación del usuario, ¿cuál es el medio de comunicación ideal para comunicarse con ellos? Y cuando ya tengamos definido cuál es el medio, vamos a hacer un plan de marketing que me permita a mí posicionarme en la mente de mis consumidores. Luego, el punto 6 tiene que ver con la operación y administración, proporciona detalles sobre cómo se plantea la administración de negocio, lo cual incluye estructura organizacional, responsabilidades, servicios profesionales. Esa parte es bastante sencilla. Estos sí son protocolos, digamos, como más estandarizados, una correcta estructura organizacional, vamos a ser horizontales o verticales, vamos a tener jerarquía, o va a ser una empresa un poquito más horizontal, en donde nosotros todos conversamos, entre todos tomamos las decisiones, o las decisiones van a ser tomadas por la jefatura en sí. Hay harto que se puede trabajar, pero digamos que esta es la parte más sencilla, entre comillas, porque la estructura administrativa se ha mantenido y se va a mantener, digamos, durante un par de años más. Luego vemos en un plan de negocio, plan financiero, es decir, incluye copias de los estados financieros y las proyecciones financieras pro forma, lo que incluye costos de arranque, balances generales, estado de resultados. Bueno, acá nosotros no vamos a llegar a tal nivel, digamos, no quiero que empiecen a hacer balances, porque finalmente trabajar con una empresa real, por lo general, no nos van a facilitar esa información de los balances o de la estructura interna, pero sí lo que vamos a hacer son proyecciones de esas nuevas oportunidades de negocio. Es decir, a través de un pequeño flujo de caja, ustedes me van a tener que relatar cómo va a generar o cuál es el margen neto de ingresos que esta empresa va a generar con la incorporación de estas nuevas líneas de negocio. Eso lo vamos a trabajar sí o sí. El plan de implementación dice que aquí es donde ustedes aplican cómo utilizará el personal, sistema de comunicación, contabilidad, equipo. Es decir, nosotros ya a esta altura tenemos cierto el plan creado, que incluye el plan de marketing, plan financiero, el plan de la incorporación de nuevos productos y servicios, etcétera, ¿ya? Pero no saco nada teniendo este plan si no sé cómo lo voy a implementar. Esta parte puede parecer bastante sencilla, es decir, oye, te estoy pasando el paso a paso, pero no. Esto tiene que ver con cultura organizacional. Hay muchas veces que es sumamente difícil incorporar nuevos cambios, nuevas estructuras, nuevas jerarquías dentro de una organización. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a una forma de ser, a una forma de operar, a una forma de trabajar, que si de partida no es eficiente, ahí la resistencia al cambio es bien importante, bien importante de saber cómo trabajarla. Si tú vas a proponer nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, quiero que me digas cómo proyectas que esta implementación sea aceptada por estas personas que trabajan en esta organización, ¿ya? Así que es importante más o menos entender cómo ustedes proyectan la implementación de este plan. Va a ser una implementación gradual, paso a paso, vamos a partir por algo, etcétera, ¿ya? También se trabaja en planes de contingencia, identificando todos los riesgos potenciales y su plan para reducir o eliminar los riesgos. Es decir, cuando nosotros trabajamos un plan de negocio con la incorporación de una nueva línea de negocio, hay incertidumbre. Si bien hicimos los análisis respectivos y de cierta manera tenemos certeza de que este nuevo plan de negocio no va a funcionar, siempre está la posibilidad de que no funcione, de que fracase. ¿Cómo hacemos un plan de contingencia que impida que este nuevo camino que estamos recorriendo, ¿cierto? Esta nueva forma de trabajar no nos mate el negocio, ¿ya? Vamos a incorporar nuevas líneas de negocio, pero sin que nos mate lo que ya tenemos. Eso es importante, un plan de contingencia. Finalmente, un resumen ejecutivo, que es el resumen que se le entrega, ¿cierto?, al dueño, diciéndole, oye, mira, estos son los aspectos más importantes del trabajo que hemos hecho. Si quieres, como una especie de conclusión del trabajo, por así decirlo, ¿ya? Serían como los 10 pasos a seguir para desarrollar un buen plan de negocio y es más o menos la metodología que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿ya? Vamos a dar el inicio, una raspadita de lo que es el análisis de la industria para luego ya empezar a profundizar en unas metodologías más importantes. Vamos a conversar primero del análisis de la industria
y del mercado. Ya vamos a decir que los análisis de la industria y del mercado intentan identificar los factores que influirán en el ambiente externo en el cual opera el negocio, mientras que las otras secciones de su plan de negocio se enfocan en el ambiente interno sobre los cual usted tiene control. Como les comentaba, punto 1 y 2, análisis externo con amenazas y oportunidades, pero luego del punto 3 en adelante son netamente trabajo interno de la organización, como yo la ordeno, y esto me genera fortalezas y debilidades respectivamente. A pesar de que los análisis de la industria y del mercado observan el ambiente externo, lo hacen con lentes distintos. Como les decía, una cosa es el análisis macroentorno, ¿ya? Donde vemos externalidades sumamente potentes y supermente globales, vemos políticas que afectan a todos, vemos medio ambiente, que está pasando con la sostenibilidad, que se está hablando mucho, que está tan de moda, qué está pasando con la tecnología, etcétera. Vemos lo macro, vemos el nivel mundo, cómo se está comportando el mundo, cómo se está comportando la sociedad, cuáles son los cambios de la forma de consumir que están teniendo tanto los chilenos pero como en el mundo. Y el mercado en sí, que es el punto 2, ve un ambiente que sigue siendo externo pero mucho más cercano. ¿Ya? Por eso se dice que si bien ambos son del entorno, se ven con lupas distintas. Y vamos a hablar de cómo identificar claramente las tendencias de una industria. Recordando que industria es un conjunto de empresas de un rubro en específico. En este caso podríamos hablar de la industria del embellecimiento corporal, que puede involucrar, yo creo que hartas más disciplinas que solamente el tatú y el piercing. Tal vez está incorporado los peluqueros, las barberías, etc. Eso es lo que tienen que investigar ustedes. Ambiente competitivo, tendencias de la industria y ambiente del mercado. El mundo y el clima de los negocios evolucionan constantemente. Lo que estaba de moda hace unos cuantos años hoy puede ser un ancla. Identificar las tendencias, los componentes competitivos y los factores del mercado le permitirá crear una estrategia que responda de forma proactiva a las necesidades del cliente. ¿Ya? Y para eso existe esta curva, ¿ya? Esta curva de la industria que mide en función del tiempo y la demanda. Existen industrias emergentes que más adelante vamos a hacerle el doble clic a eso, que es cierto que son estas industrias nuevas, lo que está pasando ahora, lo que está de moda, que la característica es que va en constante crecimiento, en un crecimiento bastante exponencial, crece de manera muy rápida y gana terreno rápidamente porque es muy novedosa, ¿ya? Existe poca demanda al principio porque son por lo general innovaciones, ¿ya? Pero que rápidamente esta innovación, como soluciona las problemáticas de clientes de manera mejor, más eficiente, rápidamente adquiere una gran cantidad de ingresos, lo que te permite, ¿cierto?, expandir tu negocio de una manera bastante rápida. Pero luego llega un proceso en el cual esa nueva tecnología ya se estandarizó, ya te copiaron esa innovación, ya no es una innovación, sino que es más bien todos están usando la misma tecnología, y ahí es cuando estamos hablando de una industria un poco más madura. ¿Ya? Donde principalmente competimos, ¿ya? Por lo general ahí cambia la estrategia. Tal vez nos conviene visualizar una estrategia por competición por costo en vez de diferenciación, ¿ya? Ahí se asumen algunos otro tipo de planes de negocio, ¿ya? Para que porque tú sabes que después de una industria madura viene la industria en declive, es decir, cuando empiezan a morir ciertas industrias, cuando empiezan a quedar obsoletas. Entonces tu misión como estratega empresarial es visualizar, oye, si estoy en una industria madura, tengo que generar una innovación que me permita llevar esta curva, que sabemos que va a ir en declive, hacia una nueva exponencial hacia arriba, ¿ya? Eso sería como la innovación constante, que te permite mantener un negocio competitivo toda la vida. Vamos a hacerle doble clic entonces, industria emergente. A pesar de que una industria emergente está llena de oportunidades, también puede presentar un significativo riesgo. Los factores que indican éxito y crecimiento pueden ser difíciles de identificar. Detectar su serie de habilidades y un plan para cambiar rápidamente y desarrollar su negocio serán los factores críticos de éxito, por lo cual usted debe asegurarse de que su plan de negocio ilustre claramente cómo responde al crecimiento de la industria, ¿ya? Como les decía, al momento, estamos hablando de esta parte de la industria emergente, existe esta adopción tecnológica, ¿cierto? Esta parte que es tan difícil de hacer entender a ese público objetivo que tu creación, tu innovación, tu proyecto, tu nueva línea de negocio es mucho mejor que todas las otras existentes. Y pasa un tiempo,
pasa un tiempo, en realidad, de absorción de esta tecnología por parte del cliente para visualizar realmente si lo va a adquirir, le llama la atención o no. Y eso te puede matar el negocio, el famoso valle de la muerte, ¿ya? No sé si lo recuerdan, pero es el periodo en el que tú empiezas a invertir, a gastar, a gastar, a gastar, pero ese gasto, esos números rojos, no se equiparan con los números positivos, es decir, las ventas son mucho menores a los costos de producción. Por lo tanto, mi negocio empieza en merma, ¿ya? Tu objetivo con un buen plan de negocio es hacer que ese valle de la muerte pase lo más rápido posible y nosotros podemos por lo menos alcanzar el punto de equilibrio. Es decir, que nuestras ventas equiparen nuestros costos para luego empezar el crecimiento. Ese es tu objetivo cuando tú estás en una industria emergente. Empezar rápidamente y ganar mercado, posicionamiento rápido para que realmente tu negocio se establezca y no morir en el intento. Luego, cuando estamos en una industria madura, dice que las industrias maduras representan un riesgo diferente. Es mucho más fácil identificar los factores que contribuyen al éxito. Sin embargo, los jugadores importantes tienden a dominarlas. Identificar el tamaño del mercado y la magnitud de la participación de mercado que requieren son aspectos centrales para determinar la viabilidad de su idea plan de negocio. Es decir, cuando estamos hablando de una industria madura, estamos diciendo que todas las empresas ligadas a este rubro, ya alcanzaron como su tope tecnológico, es decir, todas están trabajando de una manera muy similar. No hay ninguna que destaque sobre la otra en términos de el servicio y el producto que están vendiendo, ¿ya? Tal vez se diferencian por posicionamiento, por marca o por otros factores, pero digamos que en términos de industria, del proceso productivo, están muy iguales, ¿ya? Por lo tanto, por eso les dicen que es más fácil identificar cuáles son los factores de éxito. Como ya es una industria que se conoce, acá estamos hablando ya que mi proyecto ya no es innovativo, ya es más de desarrollo, un proyecto más tradicional. Así como trabajo yo en mi empresa, las otras empresas están trabajando igual que yo, muy similar, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que tú tienes que hacer es lograr identificar nuevas oportunidades de negocio que te permitan a ti separarte de lo que ya existe, separarte de este mercado y tal vez generar una nueva industria emergente. ¿Ya? Porque te separaste tanto, te diferenciaste tanto de los demás que generaste incluso otra línea, ¿ya? Entonces, es importante identificar, lo primero que tiene que hacer usted como trabajo es decirme en qué tipo de industria está Stigma. ¿Está en una industria emergente? ¿Es relativamente nueva esta industria? Recordando siempre que industria es un conjunto de empresas relacionadas a un rubro. Ya estamos hablando del macroentorno, son externos. Estamos hablando de la organización nuestra. No estamos diciendo que Stigma ha crecido, no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de la industria, donde está inmerso Stigma. Que podríamos hablar, como les mencionaba, de la industria de la belleza. ¿Ya? Entonces, la industria de la belleza, ¿dirían ustedes que es emergente? ¿Es algo nuevo? ¿O tal vez algo más maduro? La industria de la belleza en general, tal vez todos ya están en el mismo proceso. O está en declive o está en decadencia, es decir, una industria que está en pérdida. Una industria en decadencia o en un periodo de deterioro económico representa una serie distinta de problemas. Las oportunidades pueden desarrollar aquello que normalmente no estaría disponible. Determinar y confirmar los supuestos realistas que apuntan al crecimiento económico le ayudará a apoyar los supuestos que incluyó en su plan de negocio. Cuando nosotros estamos en una industria decayente, estamos hablando que las oportunidades se ven muy difusas. El negocio empieza en merma. Y no solo nuestro negocio, recuerden que estamos hablando de industria. Todos los negocios, en este caso de la industria de la belleza, irían en decadencia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver las oportunidades, los crecimientos económicos, lo que está pasando, como para detectar cambios importantes que tenemos que hacer para no morir. Por ejemplo, ¿qué significaría para dichos supuestos si los indicadores económicos representan una depresión profunda? Por otro lado, si hay unos indicadores de que la industria está a punto de salir de una depresión y usted anticipa un crecimiento económico real, la coordinación de su empresa en arranque o expansión sería un factor crítico para determinar el éxito de la misma. Es decir, si tú con tu investigación del macroentorno descubres que la industria en sí va a tener un repunte, ¿ya? Y esto ha pasado, por ejemplo, cuando hay ciertos patrones de comportamiento de las personas que dejaron de comprar, por ejemplo, en la industria de la música, de estos discos grandes, los vinilos, por ejemplo, que si nos íbamos al pasado, era una industria potente en el sector música, pero que de un tiempo a otro murió,
Se cambiaron por los cassettes, luego por los CDs, luego por ahora por la música digital, pero en los últimos años la música en vinilo ha tenido un repunte. Es decir, si tú fuiste lo suficientemente hábil para detectar estos cambios de comportamiento y saber identificar que los clientes iban a volver a la añorancia de antaño, es decir, a recordar qué se hacía antes y atesorarlo, y por eso querer comprar un producto antiguo, pero que funcione en la actualidad con la nueva tecnología. Si tú fuiste capaz de detectar eso, como lo hicieron muchas empresas, por eso los vinilos todavía están en la industria y no murió, tú serías capaz, ¿cierto?, de detectar nuevas oportunidades de negocio. O volver a revivir una oportunidad de negocio que antes había muerto. Entonces también es importante que vean eso. ¿Qué pasaba antes con los tatuajes? ¿Cuáles eran las tendencias del tatuaje en un par de años atrás? Y las formas de hacerlo, o de los piercing. Tal vez detecten que hay algo que está volviendo, algo nostálgico que la gente va a querer volver a retomar. Y para ello podrían ustedes hacer como este cambio en el declive, ¿cierto? Y volver a generar una industria un poquito más competitiva. Como le mencionaba, industria en reestructura, es decir, estamos tratando de volver a revivir a esta industria. Por lo general, el tamaño del mercado de una industria bajo una reestructura o un proceso de reorganización se contrae. Por ejemplo, en Canadá, desde los principios de la década de los 90, la industria del petróleo y del gas experimentó una reorganización y reestructuración sustancial. A comienzos del 92, la demanda de la producción de la industria presentó una recuperación marginal y mejoró significativamente su rentabilidad como resultado de un severo corte de los costos, cierre de plantas y reducción del personal, ¿ya? Aunque su pericia, recursos financieros y anticipación de las oportunidades pueden indicar que un gran potencial, los inversionistas y los banqueros pueden no estar de acuerdo. Usted debe demostrar que sus supuestos e indicadores son tanto exactos como escalables. ¿Qué quiere decir toda esta anécdota? Dice que la industria, ¿cierto?, en Canadá del petróleo estaba, ¿cierto?, reestructurándose, estaba cambiando, ¿ya? Pero empezó una recuperación, porque iba en decadencia, iba en declive, pero empezó una recuperación. Pero esta recuperación realmente no se debió a una reestructuración propiamente tal, sino que más bien a decisiones más antiguadas de parte de las empresas. Recorte de costos, cierre de plantas. Obviamente que si tú tienes menos gastos, de cierta manera esta industria se va a recuperar. Pero eso no está diciendo que realmente la industria esté reestructurada. Simplemente está diciendo que se tomaron malas decisiones, porque para mí cerrar, ¿cierto?, o disminuir costos es porque estás en las últimas, estás como tratando de sobrevivir rasguñando, por así decirlo, ¿cierto? Y finalmente decidiste, en vez de innovar y crecer y cambiar tu forma de trabajar, simplemente empezaste a recortar. Y eso, cuando se veía así como un gran repunte, finalmente los banqueros y los inversionistas, que son los que realmente saben, los que están aportando, ¿cierto?, la plata para que tú puedas crear nuevas oportunidades de negocio, finalmente no confiaron en ti. Dijeron, oye, esto no se debe realmente a una reestructuración o a un repunte de la industria. Simplemente se debe a decisiones de recorte que no me aseguran a mí un buen futuro. Por lo tanto, no invierto en ti. Bien, estimados, con esto damos término a esta primera parte donde vimos, ¿cierto?, lo que era más o menos un plan de negocio y lo que sí y para qué sirve. Como les comentaba, hablamos harto de Stigma, que va a ser nuestra empresa piloto, nuestra empresa en donde nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo. Y por favor les pido que terminen la actividad de Miro, porque si no tenemos la identificación del problema del mercado y su cuantificación, muy difícilmente vamos a poder seguir con este plan de negocio. Necesitamos la base, ¿ya? Así que dicho esto, concluimos la clase de hoy. Muchas gracias.